En este momento existen pueblos en Estados Unidos donde una casa entera cuesta menos que un coche usado, donde puedes comprar una vivienda de 3 dormitorios por $5,000 y nadie te la va a discutir, porque el precio es la confesión silenciosa de que el lugar ya perdió la batalla. Y el pueblo número 1 tiene una historia que parece sacada de una película de terror. Número 10. Reading, Pennsylvania. Reading es una ciudad de cerca de 95,000 habitantes en el sureste de Pensilvania, a hora y media de Filadelfia, y durante años fue conocida como la ciudad más pobre de Estados Unidos, entre las que superaban los 65,000 residentes, con una tasa de pobreza que llegó al 41% en 2011, según el censo. Esa cifra bajó algo en los últimos años, pero el daño estructural sigue ahí, visible en cada calle. Según datos del US Census Bureau publicados en 2025, el ingreso familiar mediano en Reading ronda los $40,000 al año, una cifra que en Filadelfia o Pittsburgh sería motivo de protesta, pero que aquí se considera relativamente decente. El 60% de los hogares no puede pagar la renta mediana de mercado de $1,260 mensuales, según el Plan de Equidad de la Ciudad publicado en 2024. Y más del 60% de los inquilinos son income burden, lo que significa que gastan más del 30% de sus ingresos solo en tener un techo. Las casas en Reading se pueden comprar por cantidades que sorprenden a cualquiera que venga de Nueva Jersey o de Nueva York. Según datos de Zillow actualizados en marzo de 2026, el valor promedio de una casa en Reading es de $175,000, pero en los barrios del centro y del lado norte hay propiedades habitables que se ofrecen entre $45,000 y $80,000. Casas de 3 niveles, con porches de madera y arquitectura victoriana, que en cualquier otra ciudad costarían $500,000, aquí se venden por el precio de un Honda Civic con kilometraje alto. El problema es lo que viene después de la firma. Reading tiene una infraestructura de tuberías que en muchas zonas es anterior a la Segunda Guerra Mundial, escuelas públicas que llevan años clasificadas entre las peores del estado y un mercado laboral dominado por almacenes logísticos que pagan poco más del salario mínimo. La industria textil, que sostuvo a Reading durante 150 años, se fue a Asia entre 1985 y 2005 y nunca regresó. Los outlets que la convirtieron en destino comercial en los años 90 también perdieron relevancia frente al comercio digital. Carmen, una hispana que se mudó a Reading desde Camden en 2018 buscando algo más asequible, le contó al medio local Reading Eagle que pagó $52,000 por una casa de 2 pisos en el barrio de Center Park, pero gastó otros $30,000 en reparaciones de electricidad y plomería durante los primeros 2 años. Lo que parecía una ganga terminó costando casi lo mismo que una casa modesta en un suburbio. Reading tiene una población hispana del 69%, según el censo, una de las concentraciones más altas del noreste, mayoritariamente puertorriqueña y dominicana, y la cultura sigue viva en las calles. Pero la economía no acompaña esa vitalidad. La ciudad es un recordatorio de que ser barato no es lo mismo que ser viable. Número 9. Camden, Nueva Jersey. Camden está al otro lado del río Delaware desde Filadelfia. Lo suficientemente cerca para ver las luces del downtown filadelfiano cada noche, pero lo suficientemente lejos como para vivir en una realidad completamente distinta. Durante décadas, Camden fue sinónimo de 2 cosas en los medios nacionales: criminalidad y abandono. Y aunque los datos de 2025 muestran mejoras significativas en seguridad, el mercado inmobiliario sigue contando otra historia. Según datos de Zillow de marzo de 2026, el valor promedio de una vivienda en Camden es de $148,000, una caída del 4,9% respecto al año anterior, y según Realtor.com, el precio mediano del listado se sitúa cerca de los $175,000, con 214 propiedades activas en el mercado. Pero estos promedios esconden la verdadera realidad, porque hay barrios enteros como Cramer Hill, Whitman Park y Centerville, donde casas habitables con 3 dormitorios se ofrecen entre $25,000 y $55,000. Cantidades que en Hoboken o Jersey City no alcanzarían ni para un mes de renta. Yahoo Finance publicó un análisis en septiembre de 2025 clasificando a Camden entre las peores ciudades de Nueva Jersey para comprar propiedad de los próximos 5 años,
citando casas abandonadas dispersas por todos los barrios, valores estancados y una incapacidad estructural del mercado para sostener apreciación a largo plazo. El crimen bajó 13% en el primer semestre de 2025, según datos del condado de Camden, llegando a su nivel más bajo en 45 años. Pero la percepción de la ciudad se construyó durante 4 décadas y no se reconstruye en un par de años. La gentrificación llegó a algunas zonas adyacentes al waterfront, donde corporaciones como Subaru, American Water y Holtec construyeron sedes con incentivos fiscales millonarios. Pero esa renovación se concentró en menos del 5% del territorio. El resto de la ciudad sigue lidiando con escuelas en problemas, una de las tasas de pobreza infantil más altas del país y un parque de viviendas que en muchas zonas se construyó antes de 1940. Para la comunidad hispana de Camden, que representa más del 50% de la población según el censo, la situación es ambigua. Muchas familias dominicanas y puertorriqueñas son propietarias desde hace 2 generaciones y han visto cómo el valor de sus casas casi no se movió en 25 años, mientras las propiedades a unos pocos kilómetros, cruzando el río, se multiplicaron por 6. Cuando llegue el momento de pasar la herencia a los hijos, ese diferencial se traduce en una brecha generacional de riqueza que ya no se puede cerrar. Mary, una vecina del barrio de Kramer Hill, le explicó al medio New Jersey Spotlight News en 2024 que su padre compró la casa familiar en 1978 por $14,000 y que hoy Zillow le da un valor estimado de $95,000. 47 años de propiedad para una apreciación que cualquier casa en Manhattan habría logrado en 6 meses durante la pandemia. Número 8. Steubenville, Ohio. Steubenville está en el extremo oriental de Ohio, justo en la frontera con Virginia Occidental, en una curva del río Ohio que durante un siglo fue el corazón de la industria del acero del Valle del Río. La planta de Wheeling Steel y las acerías que se extendían a lo largo de la orilla daban trabajo a decenas de miles de personas, y la ciudad llegó a tener una población de 38,000 habitantes en 1940. Hoy, Steubenville tiene poco más de 16,000 residentes, según las estimaciones más recientes del censo, una caída del 58% desde su pico, una de las contracciones poblacionales más severas de cualquier ciudad de Ohio. Las acerías cerraron en los años 80 y 90, dejando atrás edificios industriales abandonados que todavía se ven desde la autopista, oxidándose lentamente bajo el cielo gris del valle. Según Zillow, el valor promedio de una casa en Steubenville está alrededor de los $90,000 en 2026. Pero las propiedades en barrios como Pleasant Heights y Southside se ofrecen regularmente entre 15 y 40,000. Hay casas de ladrillo de 3 pisos construidas en los años 20 para los gerentes de las acerías, con detalles arquitectónicos que en cualquier ciudad próspera serían objeto de restauración cuidadosa, que aquí se venden por $35,000 y siguen meses en el mercado sin recibir una sola oferta. El problema de Steubenville es que la fuga de población no para. Los jóvenes que se gradúan de Franciscan University, la única institución de educación superior significativa de la ciudad, casi siempre se van a Pittsburgh, a Columbus o a Cleveland. La generación que se queda envejece y la crisis de opioides que devastó el Valle del Río Ohio durante la década de 2010 sigue dejando consecuencias visibles. La tasa de muertes por sobredosis en el condado de Jefferson, donde está Steubenville, estuvo durante años entre las peores del estado, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades. Hay algo particularmente cruel en el caso de Steubenville. La ciudad tiene una herencia católica fuerte, una tradición étnica diversa con comunidades italianas, polacas y griegas que se establecieron junto a los inmigrantes que llegaron en el siglo XX para trabajar en las acerías, y arquitectura urbana que todavía conserva belleza en ciertos rincones. Pero esa belleza no genera empleo, esa tradición no paga las facturas de los hospitales, y los jóvenes que aman su ciudad descubren a los 25 años que amarla significa irse de ella para poder mantenerla en la memoria, ya que quedarse significa la lenta resignación de ver cómo todo se deteriora un poco más cada año. Número 7. Highland Park, Michigan. Highland Park es técnicamente una ciudad independiente,
pero geográficamente es un enclave dentro de Detroit, completamente rodeada por la ciudad más grande de Michigan. Fue fundada a principios del siglo XX y se hizo famosa porque en 1910 Henry Ford construyó allí la fábrica donde inventó la línea de montaje móvil, el invento que revolucionó la manufactura global. Highland Park fue, literalmente, el lugar donde nació la producción industrial moderna. En 1927 tenía cerca de 46,000 habitantes. Hoy, según las estimaciones del censo de julio de 2025, tiene 8,248 personas, una caída del 82% desde su pico. La estimación más reciente de World Population Review para 2026 apunta a 8,111, lo que confirma que la sangría poblacional no se detiene, con una caída anual del 1,68%. Las casas en Highland Park son probablemente las más baratas en términos absolutos de toda la zona metropolitana de Detroit. Según Realtor.com, las propiedades en ejecución hipotecaria tienen un precio mediano de listado de $67,900 en marzo de 2026. Y según los grupos de Facebook de inversores inmobiliarios, casas con 5 dormitorios se ofrecen rutinariamente entre $50,000 y $80,000 en estado habitable, mientras que las que necesitan rehabilitación se venden por $8,000 a $15,000. Hay propiedades de 3 dormitorios listadas en $12,000 en este momento. Pero comprar una casa de $12,000 en Highland Park viene con problemas que el precio no refleja. La ciudad llevó años sin servicio confiable de electricidad pública, después de que la utility DTE Energy retirara más de 1,300 farolas en 2011, porque el municipio no podía pagar las facturas. Highland Park tuvo durante años calles oscuras al anochecer, una imagen apocalíptica en pleno siglo XXI dentro de la novena economía estatal de Estados Unidos. WXYZ reportó en julio de 2025 que la ciudad finalmente comenzó la demolición de edificios abandonados, como parte de un esfuerzo de rebranding, un eufemismo que captura todo el problema. Cuando tu plan de revitalización urbana es tirar abajo lo que ya nadie usa, no estás creciendo, estás administrando el deterioro. La comunidad afroamericana representa más del 93% de la población actual de Highland Park, y muchas familias llevan 3 y 4 generaciones viviendo en las mismas casas que sus abuelos compraron cuando Ford todavía empleaba a la mitad de la ciudad. Esas familias son propietarias de su techo, sí. Pero ese techo vale hoy menos de lo que cuesta un Toyota Corolla nuevo. Y eso significa que la riqueza generacional que en otros lugares se transmite a través de la propiedad inmobiliaria aquí simplemente no existe como vehículo de movilidad social. Número 6. Anderson, Indiana. Quiero contarles la historia de una familia, la familia Ramírez, que se mudó a Anderson, Indiana, desde Chicago en 2009, buscando algo que pudieran pagar. José trabajaba en construcción, María limpiaba oficinas, y los precios de Chicago se habían vuelto imposibles, incluso en los barrios humildes del South Side, donde habían vivido los primeros 10 años después de llegar de Michoacán. Anderson les pareció el lugar ideal, una ciudad de cerca de 55,000 habitantes a 65 kilómetros al noreste de Indianápolis, con casas de 3 dormitorios por menos de $60,000, una iglesia católica con misa en español y supermercados con productos mexicanos. José encontró trabajo en construcción. María consiguió empleo limpiando un hotel cerca de la autopista interestatal 69. Compraron una casa por $48,000 en 2010 en el barrio sur de la ciudad. Hoy, 16 años después, esa casa vale alrededor de $65,000 según Zillow. La familia ha pagado la hipoteca. Los 2 hijos crecieron y se fueron. María se jubiló del hotel hace 2 años. Y aquí viene la parte que duele. Esa casa, que les ha dado techo durante 1 década y media, no les permite a sus hijos heredar prácticamente nada en términos de patrimonio acumulado. Una familia que hubiera comprado una propiedad equivalente en Indianápolis o en Chicago en 2010 habría visto su patrimonio multiplicarse por 3 o 4 durante el mismo periodo. Anderson tenía 70,000 habitantes en 1970, cuando General Motors empleaba a más de 25,000 personas en sus fábricas locales de partes automotrices. Hoy, GM se fue por completo. Quedan empleos en logística y en servicios, pero los salarios manufactureros bien remunerados que sostuvieron a la clase media durante 3 generaciones simplemente desaparecieron y nunca regresaron. Según el medio Indianapolis Business Journal,
Las tasas de vacancia de viviendas en muchas ciudades industriales de Indiana, como Anderson, siguieron a las pérdidas de empleo con un retraso de aproximadamente una década, y la curva no ha terminado de bajar. Las casas en Anderson siguen siendo asequibles. Hay propiedades en barrios como Linwood y la zona oeste que se venden por $35 a $50,000 en estado habitable. Para una familia que viene de Chicago o de California, eso parece un sueño. Pero el sueño tiene letra pequeña. Los empleos que justifican esos precios son los empleos de salario bajo que mantienen esos precios bajos. Es un círculo cerrado donde la asequibilidad y la falta de oportunidad se refuerzan mutuamente. María Ramírez le dijo a una reportera del medio local Herald Bulletin en 2024 que su mayor preocupación no es ella misma, porque ella ya está jubilada y su casa está pagada. Su preocupación son sus nietos, porque sabe que cuando ellos crezcan, tendrán que decidir entre quedarse en Anderson, aceptando los empleos que hay, o irse a una ciudad más grande, donde puedan ganar más, pero donde una casa cuesta 10 veces lo que costó la de sus abuelos. Esa decisión, dijo, no es realmente una decisión, es una expulsión disfrazada de elección personal. Número 5. Lake Providence, Luisiana. Lake Providence es un pueblo de menos de 3,000 habitantes en el extremo noreste de Luisiana, en el delta del Mississippi, junto a la frontera con Mississippi y Arkansas. Tiene la dudosa distinción de aparecer regularmente en las listas de los lugares más pobres de Estados Unidos, con tasas de pobreza que en algunos años han superado el 60%, según datos del Censo Bureau. El ingreso familiar mediano del condado de East Carroll, donde está Lake Providence, ronda los $28,000 al año, menos de la mitad del promedio nacional. El nombre del pueblo viene de un lago con forma de herradura, un brazo desviado del río Mississippi que durante siglos fue una vía de transporte importante para el algodón cultivado en las plantaciones del delta. Esa economía, basada primero en la esclavitud y después en sistemas de aparcería que perpetuaron la pobreza durante un siglo más, dejó marcas profundas que ningún plan federal ha logrado borrar. Las casas en Lake Providence se venden por cantidades que parecen imprenta defectuosa cuando se publican. Según Zillow y las plataformas inmobiliarias locales, hay propiedades habitables que se ofrecen entre $15,000 y $35,000 en 2026 y casas que necesitan trabajo se consiguen por menos de $8,000. Estamos hablando de viviendas con 3 dormitorios, lotes amplios, árboles centenarios. En cualquier otro mercado serían objeto de competencia entre compradores. Aquí permanecen en el mercado durante años. El problema fundamental es que la región entera del delta está atrapada en lo que los economistas llaman una trampa de pobreza persistente. Según el informe Persistently Poor Regions Would Welcome a Little Gentrification, publicado por Shelterforce en 2017 y todavía relevante una década después, el capital nunca entró al delta en niveles que permitieran una transformación significativa. No hay industria nueva, no hay tecnología, no hay servicios profesionales. Lo que hay es agricultura industrial que emplea cada vez menos personas debido a la mecanización y servicios públicos que dependen casi enteramente de transferencias federales. La comunidad afroamericana representa más del 70% de la población de Lake Providence y muchas familias llevan generaciones viviendo allí. La tasa de propiedad de vivienda es relativamente alta, pero los valores son tan bajos que esa propiedad no se traduce en patrimonio acumulado utilizable. Es propiedad sin riqueza, una paradoja que el delta encarna mejor que cualquier otra región del país. El Housing Assistance Council, una organización sin fines de lucro que estudia la vivienda rural, publicó datos en 2010, mostrando que en el delta del Mississippi, el 51,3% de los inquilinos eran cost-burdened, comparado con 23,4% de los propietarios. Pero también señaló que la baja propiedad de los hogares en algunas zonas, la baja valoración de las viviendas y la concentración de pobreza creaban un patrón único que no se ve en ninguna otra región rural de Estados Unidos. Datos más recientes confirman que ese patrón sigue intacto en 2025. Número 4. East Liverpool, Ohio. East Liverpool fue durante un siglo la capital mundial de la cerámica y la porcelana en Estados Unidos.
En 1900, el 90% de los trabajadores de la ciudad estaban empleados en la industria de la cerámica, según el medio Unearth, Ohio. Las marcas Knowles, Taylor y Knowles, junto con Homer Lovelin China Company, producían vajillas que se vendían en todo el continente y exportaban a Europa. La ciudad alcanzó su pico poblacional en 1970 con 26.000 habitantes. Hoy, según las estimaciones del Censo Bureau de julio de 2025, East Liverpool tiene 9.569 residentes, una caída del 63% desde su pico. Las estimaciones más recientes apuntan a que la población sigue disminuyendo. El medio College of Public Health de la Universidad de Kentucky confirmó en su perfil de la ciudad que el declive de East Liverpool precedió al declive general del Rust Belt y se relacionó directamente con el colapso de la industria de la cerámica, que migró parcialmente al exterior y se vio reemplazada por importaciones más baratas de Asia. Las casas en East Liverpool reflejan exactamente lo que el mercado piensa del futuro de la ciudad. Según Realtor.com, en mayo de 2026, hay 103 viviendas en venta con un precio mediano de listado de $85.450. Zillow lista 95 casas, pero Redfin muestra propiedades específicas con precios que asustan. Casas de 4 dormitorios por $42.500, casas más grandes por $94.900 y opciones por debajo de $30.000 para quien acepta invertir en reparaciones. El ingreso familiar promedio en East Liverpool fue de $53.766 en 2024, según Data USA, lo que en términos absolutos no parece terrible, pero la composición de los empleos cuenta una historia distinta. Las industrias más grandes son atención médica y asistencia social, manufactura limitada y comercio minorista. Es decir, son empleos de servicios y de salud que pagan moderadamente bien para sostener una vida estable, pero que no generan crecimiento económico ni atraen migración nueva. Hay un dato que captura la situación de East Liverpool en una sola imagen. Cuando alguien busca propiedades para invertir, los rendimientos por alquiler son altísimos en términos porcentuales, porque las casas se compran muy baratas y las rentas, aunque modestas, generan un retorno mensual significativo en relación al precio de compra. Eso atrae a inversores externos, muchos de ellos de California y de Florida, que compran propiedades sin nunca visitar la ciudad. Los locales se quedan con propietarios ausentes que no mantienen las casas, vecindarios que se deterioran lentamente y un mercado donde el valor sigue cayendo porque la confianza en la comunidad sigue cayendo. Un círculo que se alimenta a sí mismo. Número 3. East St. Louis, Illinois. East St. Louis está en el lado oriental del río Mississippi, justo enfrente de St. Louis, Missouri. Durante la primera mitad del siglo XX fue una de las ciudades industriales más importantes del Valle Medio del Mississippi, con mataderos, refinerías, fundiciones de aluminio, fábricas de productos químicos y una red ferroviaria masiva que conectaba al medio oeste con el sur. En 1950 tenía cerca de 82.000 habitantes. Hoy, East St. Louis tiene aproximadamente 17.000 residentes, una caída del 79%. Las industrias se fueron, primero por la consolidación corporativa de los años 50 y 60, después por la huida blanca que dejó a la ciudad en bancarrota efectiva en los años 70, y finalmente por décadas de mala gestión municipal y corrupción que coronaron el deterioro físico de la infraestructura. La ciudad tiene una de las tasas de homicidios per cápita más altas del país en términos consistentes. Las casas en East St. Louis se venden por precios que ya no sorprenden a nadie. Hay propiedades de 3 dormitorios por $15.000, casas que en cualquier suburbio próspero costarían $300.000. Algunos vecindarios están tan vacíos que las calles entre las pocas casas habitadas tienen vegetación creciendo a través del asfalto. Y los propietarios que se quedaron cuidan sus propias parcelas, pero también las parcelas vacías de los vecinos que se fueron. Porque saben que un lote abandonado se convierte rápidamente en un imán para la delincuencia. La comunidad afroamericana representa más del 96% de la población actual, una de las concentraciones más altas del país. La historia de East St. Louis está marcada por una de las peores masacres raciales del siglo XX.
Los disturbios de 1917, donde una multitud blanca atacó al barrio negro de la ciudad, dejando decenas de muertos. Y por la presencia significativa de personalidades afroamericanas importantes como Miles Davis y Jackie Joyner Kersee, quienes nacieron allí, pero construyeron sus carreras en otros lugares porque la ciudad nunca pudo retenerlas. El Illinois Policy Institute publicó análisis en 2024 mostrando que East St. Louis tiene una de las tasas de propiedades vacantes más altas del estado, y que muchos propietarios técnicos son fideicomisos legales o empresas en otros estados que adquirieron las propiedades a precios mínimos durante subastas de impuestos atrasados y nunca hicieron nada con ellas. Es propiedad fantasma, donde el dueño no aparece, no paga impuestos consistentemente, y la ciudad no tiene los recursos legales para forzar acción. Una familia hispana que se mudó al lado norte de la ciudad en 2019, los Hernández, le contó al medio Belleville News Democrat que pagaron $18,000 por una casa de 3 dormitorios. Gastaron otros $22,000 en reparaciones y todavía sienten que hicieron una compra razonable porque los pagos mensuales son mínimos. Pero también dijeron que sus hijos no quieren quedarse en East St. Louis cuando crezcan, y que entienden por qué. Número 2. Selma, Alabama. Selma es probablemente la ciudad pequeña más conocida internacionalmente en Estados Unidos por una razón histórica específica. Fue el escenario del Domingo Sangriento de 1965, cuando manifestantes por los derechos civiles fueron atacados violentamente por la policía mientras intentaban cruzar el puente Edmund Pettus en una marcha hacia Montgomery. Esa imagen recorrió el mundo y aceleró la aprobación de la Ley de Derechos Electorales de 1965. 60 años después de ese momento histórico, Selma sigue cargando ese peso simbólico, pero su realidad económica es una de las más duras del sureste profundo. Según World Population Review, Selma tiene una población estimada de 15.556 habitantes en 2026 y está disminuyendo al 2,37% anual, una de las tasas de declive más rápidas de cualquier ciudad de Alabama. Como confirmó el medio WACA en mayo de 2025, Selma perdió 1.500 personas en años recientes, bajando de más de 20.000 residentes en 2010 a poco más de 16.000 hoy. Según Zillow, en mayo de 2026, el valor promedio de una casa en Selma es de $80,048, prácticamente estancado año contra año. Realtor.com muestra un precio mediano de listado de $97,500, y aunque Redfin reporta que el promedio de venta del último mes fue de $162,000, con un aumento del 33,4% interanual, ese dato refleja un volumen tan bajo de transacciones que cualquier venta de una propiedad inusual distorsiona el promedio. La realidad cotidiana es que casas habitables en muchos barrios se ofrecen entre $25,000 y $60,000. Aproximadamente el 80% de la población de Selma es afroamericana según el censo, y la ciudad tiene una herencia cultural rica que incluye instituciones educativas históricas como Concordia College, Alabama, y Selma University. Esta última fundada en 1878 como una de las primeras universidades para afroamericanos en el sur. Pero la economía local no logra traducir esa herencia en oportunidades sostenibles. La planta de Bush Hogg, fabricante de equipos agrícolas, que fue durante décadas el empleador privado más grande de la ciudad, ha reducido operaciones, y los empleos manufactureros que sostenían a la clase media trabajadora siguen desapareciendo. Hay un fenómeno particularmente cruel en Selma. La ciudad recibe cada año a turistas que vienen a recorrer los lugares del movimiento de derechos civiles, peregrinaciones a la iglesia bautista Brown Chapel, donde se organizaron las marchas, y caminatas conmemorativas sobre el puente Edmund Pettus. Esos visitantes traen algunos ingresos al sector hotelero y de restaurantes, pero también revelan el contraste entre la importancia histórica del lugar y su deterioro físico actual. Quienes vienen a honrar la historia se van impactados por lo poco que esa historia ha producido en términos de inversión y oportunidad para los descendientes de quienes la hicieron. Número 1. Centralia, Pensilvania. Centralia es probablemente el caso más extremo de pueblo fantasma con casas casi gratis en todo Estados Unidos, y su historia parece sacada directamente de una película de terror, salvo que es completamente real. La ciudad está en el centro de Pensilvania, en una región que históricamente fue parte del cinturón de carbón de antracita, y durante un siglo
Fue un pueblo minero próspero con cerca de 2.700 habitantes en su pico. Todo cambió en mayo de 1962. Un incendio que se inició aparentemente en un basurero municipal se propagó a una veta de carbón expuesta debajo del pueblo y comenzó a quemar bajo tierra. 64 años después, ese incendio sigue ardiendo. La veta de carbón que se extiende debajo del pueblo y de las zonas vecinas tiene combustible suficiente para mantener el fuego durante al menos 2 siglos más, según estimaciones geológicas. El gobierno federal y estatal intentaron extinguirlo durante años sin éxito y eventualmente declararon Centralia oficialmente inhabitable, expropiaron la mayoría de las propiedades por dominio eminente en los años 80 y demolieron la gran mayoría de las casas. Hoy quedan oficialmente menos de 10 residentes en Centralia, personas que se negaron a irse y obtuvieron acuerdos para permanecer hasta su muerte, después de lo cual las propiedades pasan al Estado. Las calles del pueblo todavía existen en los mapas, pero la mayoría están cubiertas de vegetación, con humo que sale ocasionalmente de grietas en el asfalto, recordando que el fuego sigue activo metros debajo. La autopista 61, que pasaba por el pueblo, tuvo que ser cerrada y reubicada porque el calor del incendio subterráneo deformaba el pavimento. Aquí viene el detalle que conecta a Centralia con la historia más amplia de este vídeo. Aunque las viviendas en el pueblo mismo ya no se venden porque el gobierno controla la tierra, las propiedades en los pueblos vecinos, como Ashland, Mount Carmel y Shamokin, se ven afectadas por la proximidad al desastre. Estos pueblos tienen casas habitables que se ofrecen entre 25 y $75.000 en muchos casos, y la asociación con Centralia, junto con el colapso general de la economía de la antracita en la región, mantiene los precios deprimidos indefinidamente. Pero el verdadero significado de Centralia va más allá del precio de las casas en sus alrededores. Centralia es el símbolo más puro de lo que pasa cuando una comunidad construida alrededor de un solo recurso extractivo enfrenta no solo el agotamiento de ese recurso, sino las consecuencias físicas y ambientales de haberlo explotado durante un siglo sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El fuego que arde debajo de Centralia es literalmente el fuego del carbón que dio vida al pueblo, transformado ahora en la fuerza que lo destruye. Cuando alguien encuentra una casa por $5.000 en una región como esta y se pregunta cuál es el truco, Centralia es la respuesta más honesta. El truco es que el lugar donde está esa casa ya pagó un precio que ningún dinero puede recuperar. Y el mercado lo sabe, aunque el comprador no lo sepa todavía cuando firma los papeles. La belleza del paisaje montañoso de Pensilvania Central sigue siendo extraordinaria. Los bosques siguen produciendo el espectáculo de colores en otoño que todos los videos de viajes muestran. Pero debajo de esa belleza hay una historia de explotación industrial cuyas consecuencias se medirán en siglos. Redding, Camden, Steubenville, Highland Park, Anderson, Lake Providence, East Liverpool, East St. Louis, Selma, Centralia. 10 lugares donde una casa cuesta menos que un coche usado y donde el precio bajo es la confesión más honesta de lo que el mercado piensa del futuro del lugar. Estas ciudades comparten un patrón que se repite con variaciones. Una industria que sostuvo todo desapareció. La población joven se fue. Los servicios se deterioraron. Los precios cayeron y los inversores externos llegaron a comprar barato sin reconstruir nada. La belleza de muchos de estos lugares sigue intacta. La arquitectura conserva detalles que en cualquier ciudad próspera serían objeto de restauración cuidadosa, y las comunidades que se quedaron tienen una resiliencia que merece respeto. Pero respeto no es lo mismo que oportunidad económica. Si tú o algún familiar está pensando en mudarse a uno de estos lugares por el precio bajo de las casas, ¿qué tan cerca queda tu trabajo y qué servicios médicos hay disponibles en menos de 30 minutos? Este vídeo es informativo. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones financieras importantes.